Hola, buenos días. Buenos días y bienvenidos. Da gusto tener la sala tan llena. Bienvenidos a Hub Empresa. Como podéis ver, somos una oficina muy singular, muy diferente de Banco Sabadell, porque somos un punto de encuentro empresarial. Aquí lo que pretendemos es hacer contenidos que puedan interesar a todo tipo de empresarios, ya sean pequeñas corporaciones como negocios, autónomos o comercios, o para grandes corporaciones. Nosotros tenemos nuestras propias sesiones, que son píldoras de 1 hora, de temática de actualidad, inteligencia artificial, internacional, pero también podemos hablar sobre liderazgo, sobre cómo hablar en público, que esa la tengo que repetir varias veces. Pero hacemos todo tipo de contenido. Podéis ver en nuestra web, hubempresa.es, toda la temática que hacemos y podéis suscribiros a nuestra newsletter y recibiríais quincenalmente todas las actividades que hacemos. Cuando nosotros en el forum no hacemos nuestras sesiones, cedemos el espacio a clientes que puedan tener un acuerdo de colaboración y poder realizar estas acciones que también tienen mucho interés. También tenemos otras salas que los clientes del banco nos pueden reservar de manera gratuita y poder hacer sus propias reuniones. Si luego hay alguien interesado en verlas, pues nos llama y las enseñaremos. Y con todo esto, pues yo voy a agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales Valencia y a Iberdrola el poder elegir este espacio para realizar esta sesión, que como veo ha tenido una acogida impresionante, y directamente le doy las gracias a Federico y ya le doy paso, para que pueda hacer lo que es la sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y si os parece, vamos a empezar. Lo primero, disculpad este pequeño retraso, pero hemos tenido que hacer unas pequeñas intervenciones. Y, sin más, vamos a empezar lo que es esta sesión sobre los nuevos retos normativos en la energía. Para lo cual nos acompaña Manuel Argüelles, director de Energía de la Consellería, y nos acompaña también Iván Molina, delegado institucional de Iberdrola en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, tanto Manuel como Iván, por vuestra presencia. Igualmente, también agradecer al Banco Sabadell la cesión de este espacio. Yo no me voy a extender, porque realmente lo importante son tanto Iván, Manuel, como luego los siguientes ponentes, pero sí enmarcar el tema de los nuevos retos normativos como no solamente como un hecho puramente de cumplimiento, sino como una oportunidad de competitividad. Tenemos que tener también seguridad jurídica en los proyectos que se presentan y también desde un punto de vista de agilidad, de ser facilitadores de la agilidad, porque al final de lo que estamos hablando es de la competitividad de las empresas. Nuestra obligación, y desde el punto de vista del colegio, es un reto que nos hemos marcado desde hace ya mucho tiempo, el ser ese nexo de unión entre las administraciones, entre los distribuidores, entre las compañías, entre los ingenieros, en dar esa capacidad y ese nexo de unión en que convirtamos realmente a Valencia en un polo industrial importante, en donde las empresas puedan verse perfectamente consolidadas y conteniendo unas reglas de juego suficientemente claras para que no haya ningún tipo de problema ni de incidencia. Por lo tanto, ese es el objetivo y ese es el fin último de haber convocado esta reunión. Por último, simplemente quiero agradecer luego, aunque me adelante, tanto a Javier como a los ponentes, que seguro que nos van a ilustrar y aclarar y a poner en valor todos estos aspectos fundamentalmente de la nueva normativa vinculada con el tema de los gases fluorados. Sin más, agradecer a todos vuestra presencia y paso ya la palabra a Iván. Iván, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Federico. Lo primero, agradecer al Sabadell que nos haya dejado esta sala, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana que ha organizado estas jornadas. Y, por supuesto, agradecer también a la Generalitat Valenciana y al director general de Energía y Minas, a Manuel Argüelles, el que siempre esté predispuesto a participar en este tipo de eventos. Yo no voy a poner el foco en detalles de la normativa, porque para eso están mis compañeros José Ramón y Paco, y también Miguel Rivas y Javier Abad, que luego nos contarán esos detalles. Pero yo creo que estamos viviendo en el sector energético un momento clave. Yo traía aquí para leeros, a ver si me lo abre, sí, titulares de ayer
que hoy pues, son incluso incrementados, ¿no? Y leo, ¿no? La crisis en Irán eleva ya más de un 50% el precio del gas a la cerámica. El petróleo y el gas se disparan al atacar Irán a la industria del Golfo. Escalada en gas y petróleo. Bueno, y hoy si cabe, los he leído esta mañana y como os digo, se incrementa la tensión porque esas subidas eran porque el 20% viene del Golfo Pérsico, atravesando el estrecho de Hormuz y como sabéis, con el conflicto de Irán pues está bloqueado. Pero de ahí viene el 20%, el 50% viene de Estados Unidos, con lo cual si se complica Estados Unidos, aún se complicará más. Y yo, que normalmente siempre insisto en la importancia de la electrificación para la lucha con el cambio climático, pues yo creo que hoy esto parece un déjà vu de lo que pasó hace 4 años con Ucrania. Yo recuerdo algunas intervenciones de Manuel en el que decía, esperemos que no pase nada en el estrecho de Hormuz. Bueno, pues ya ha pasado. Ya ha pasado. Entonces, de verdad, yo lo que hoy quiero transmitiros es que tenemos la solución delante de nuestros ojos y yo creo que depende en la mayoría de los que estáis aquí. Los ingenieros industriales sois los que o dirigís industria o tenéis despachos que asesoráis a cuál es la mejor solución energética para vuestros clientes. Pues yo desde luego, y está claro que podéis pensar que es de parte, ¿no? Que qué va a decir Iberdrola, ¿no? Que la solución es la electrificación. Pero es que lo es. Y no porque contamine menos, sino porque con ello conseguimos una energía más competitiva. O sea, olvidaros ya de que descarboniza, que también, pero es que yo pondría el foco la estabilidad de precios y la competitividad que nos puede suponer el apostar por la electrificación. Y en nuestro sector lo hicimos ya hace 20 años y de hecho hoy el 56% de la producción eléctrica es renovable y si le sumas la nuclear, el 75%. El problema que tenemos en el sector es la otra parte, la electrificación de la demanda. Usos de movilidad, usos en industria, usos en vivienda. Y la solución es sencilla. En movilidad, apostar por el vehículo eléctrico. En industria, hay varias soluciones, desde los hornos eléctricos, las bombas de calor, cuando no llegues incluso hidrógeno. O sea que hay distintas soluciones. Y en las viviendas, facilísimo. Sustituir las calderas de gas por bombas de calor. Pero o no nos lo creemos o no damos el paso. O sea, a nosotros lo que nos está costando es convencer que se descarbonice la demanda. Y diréis, bueno, es que menudo follón hay con las redes. Tenéis razón. Es fundamental que de verdad nos demos cuenta de que para conseguir esa electrificación de la demanda hacen falta invertir en redes. Y por eso llevamos reivindicándolo hace ya mucho tiempo. Estamos esperando como agua de mayo que se publique el Real Decreto que salió el borrador en septiembre de incremento de inversiones en redes. Es fundamental. Con lo cual, de verdad que el camino lo tenemos muy claro y lo que os necesitamos es a vosotros para que nuestros clientes lo sepan. Os voy a poner 3 ejemplos y con ello acabo. El tema del vehículo eléctrico. El consumo hoy en transporte son, y además me encanta hacerlo aquí porque sabéis lo que son los teravatios, porque luego la gente mía de comunicación me dice, no digas lo que son teravatios, que la gente eso no lo entiende, pero el foro hoy lo permite, ¿no? Pues el consumo hoy son 330 teravatios en el transporte en España. Si cambiásemos a transporte eléctrico serían 130 teravatios. O sea, mirad la eficiencia que conseguimos solamente con ese cambio. O las bombas de calor al sustituir por calderas de gasoil o de gas, que tienen una eficiencia de 3 o 4 veces mayor. O en la industria, es que tenemos hornos eléctricos que ya alcanzan 1400 grados, con lo cual tenemos que creérnoslo y de verdad apostar por ahí. Yo lo que espero de esta jornada es que de verdad nos lo creamos y que de aquí sirva para de verdad dar un cambio de timón y apostar de verdad por la electrificación de la economía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Iván. Y ahora, sin más, voy a pasar la palabra a Manuel Argüelles, al cual sí quiero agradecer muy especialmente tu presencia aquí, Manuel, porque tienes una agenda muy apretada. Ya nos ha comentado que lamentablemente no se va a poder quedar al resto de la jornada, pero bueno, ha tenido un hueco para estar con nosotros, lo cual es de agradecer. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, lo primero, al JADE Sabadell por permitir que se desarrollen tantos actos en este espacio. Yo ya he venido a muchos y también por el apoyo que hacen firme con la parte financiera para tema de energías renovables, que espero que sigan, incluso que incrementen. Ahí lo dejo. Agradecer, por supuesto, al Colegio de Ingenieros Industriales, a mi colegio, a mi casa, la invitación. Ya os comenté hace unos meses que haré lo que haga falta en mi agenda porque no hay nada que me guste más que estar en mi casa y contando las cosas que pueda, tanto cuando sean buenas como cuando sea pues para que haya una actitud reivindicativa, que por supuesto debe haberla. Es un placer estar aquí. Me he puesto mi pin, querido decano, aquí voy con mi pin, no por adorno, porque es mío, porque estoy colegiado desde hace 22 años. Y, por supuesto, también gracias a Iberdrola por el apoyo constante a todo este tipo de iniciativas. El contenido de hoy es muy interesante. Lo que pasa es que los acontecimientos de los últimos días... A ver, yo sé que vamos con un poco de retraso. En la escaleta tenía 20 minutos. Voy a hacer un esfuerzo para que sean solo 19. Pero, claro, los últimos acontecimientos han metido mucha materia en lo que se va a tratar hoy, un trasfondo. Veréis, como comentaba Iván, yo me acuerdo del año 2021, que hice una publicación en aquella época, podía decir lo que me diera la gana. No es que haya cambiado mucho, pero ahora me riñen si me paso. Yo ya dije que había un problema y que íbamos a alcanzar precios de 400 euros el megavatio hora. 2021, ¿eh? Me tacharon de catastrofista, de meter miedo en el sistema. Bueno, sabéis que las redes sociales además se prestan mucho a ese tipo de... Y yo me callé la boca. Pues el 28 de diciembre se alcanzaron 407 euros el megavatio hora. 407 euros, ¿eh? Pensarlo bien. Y no había ni guerra ni nadie la veía venir. Yo no veía venir una guerra, yo veía venir paradas programadas, etcétera. Pues yo tengo la costumbre de leer y de informarme y de hablar poco, y de lo que hablo pues sé un poquito. Entonces, después vino la guerra de Ucrania y de entonces ya no paramos de decir la importancia de no depender de terceros, que tampoco hace falta ser muy listo para decirlo. Pero, desgraciadamente, tengo la sensación, y permitidme que haga un poco el contexto en el que nos ubicamos antes de contaros la parte importante que engancha con la jornada de hoy. Nos hemos olvidado muy rápido de lo que pasó en 2022, y yo esto lo llevo diciendo una vez detrás de otra. Lo del estrecho de Hormuz que comentaba Iván, también hay cosas que no se pueden ver venir. Nadie vio venir la guerra de Ucrania, yo desde luego no. Pero sí que puedes ver venir la dependencia que tienes y cuando tu sistema eléctrico tiene determinadas deficiencias. Pues bueno, lo del estrecho de Hormuz sí que se veía venir. Yo, o sea, que no soy ningún gurú, es que no creo que nadie esté muy extrañado de lo que ha pasado. O sea, se venía anunciando con carteles luminosos. Y el problema es que el estrecho de Hormuz alimenta a la comunidad, o sea, a Europa y a España en un porcentaje relativamente pequeño que viene desde Qatar. Pero el mercado del gas es mundial. Por tanto, no tengo un problema de suministro, porque tengo suministro de distintos proveedores, pero sí de precio, que al final es lo más importante. Aparte, la red gasista en España sabéis que es excepcional, tanto en almacenamiento como en regasificación. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que además siempre nos hemos planteado que no debemos tener nuestras dependencias energéticas en manos de países susceptibles de ser conflictivos. Hombre, eso lo sabe cualquiera. Pero yo lo que he dicho siempre es, y de los que no son conflictivos, porque Estados Unidos hace 4 días nadie lo consideraba un proveedor poco fiable. Y no lo es. Pero si se meten en un conflicto y abrimos una guerra política para enfrentarnos con el que nos suministra el 35% del gas en España, solo falta que con una persona que está con una lucha comercial con Europa y ahora una lucha encarnizada con España por cuestiones políticas que no voy a comentar, por supuesto que tengo mi opinión, pero no la voy a comentar, es tan fácil como que diga, bueno, pues el 35% del gas que le doy a España, pues a lo mejor ahora un 20% se lo voy a dar a Asia, porque me voy a hacer muy amigo de ellos porque les va a faltar gas, de todo el gas que no va a salir por el estrecho de Hormuz. Esta situación, cuando uno empieza a entender los papeles que juegan cada uno en estos conflictos, se da cuenta de lo expuestos que estamos. Nos hemos arrodillado por un conflicto entre Marruecos y Argelia, nos hemos equivocado con unos acuerdos con Marruecos que legítimamente podíamos tenerlos, pero sabiendo que iba a tener una consecuencia con Argelia, segundo proveedor principal en aquel momento, el primero de gas y el único por tubo, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablamos de dónde estamos y a dónde vamos, lo primero que hay que entender es la importancia que tiene la energía en todos los conflictos. Yo intenté ser muy claro ayer, porque claro, dices cualquier cosa y luego los titulares. Yo no dije que
la guerra sea por un tema energético, no lo dije. Ni que Estados Unidos quiera asfixiar a China y esa es la excusa, no lo dije. Pero que la consecuencia le va a venir muy bien, lo digo. Porque Estados Unidos tiene más petróleo que nunca con el petróleo que controla de Venezuela. Un conflicto que puede alargar el tiempo que quiera, que va a hacer que principalmente el mercado asiático, India y China, se vean estrangulados, siendo ellos la principal potencia en exportación de gas. Ojo, hace 10 años Estados Unidos importaba gas. En 10 años exporta gas. Esa es la diferencia de los últimos 10 años. Y luego, comentarios como el de que los países estúpidos son los que instalan renovables, refiriéndose a la eólica, pues dejan bien claro cuál es su posición. Decías que, fijaros, China es el que más fabrica cosas renovables y no instalan nada. Uno, fabrica todos los temas renovables porque Europa se lo ha permitido. Europa les permitió en el año 2004 mandar toda nuestra industria pionera, en particular la fabricación de módulos. Y el mercado cayó entero, también las fábricas estadounidenses, no queda ni una. Y segundo, decir que China no instala ninguna, pues China es el que más megavatios tiene, gigavatios instalados del mundo en energía eólica. 600 gigavatios, es decir, tiene 4 veces más que el segundo, que sorpresa, es Estados Unidos. Esos países estúpidos. Lo que es estúpido es tener un recurso energético y no aprovecharlo. Para él, lógicamente, lo ideal es que no nos instalemos nuestras energías renovables porque lo que quiere es seguir dependiendo del gas porque tiene la llave de Europa. Y vais a ver cómo en las próximas semanas va a hacer uso de esa fuerza que tiene, tanto con el petróleo como con el gas, que es lo que más nos va a afectar de una manera claramente directa. Entonces, ¿cuál es el mix energético? Y ahí voy a ir enlazando, ¿vale?, con el tema, la temática de hoy. El mix energético ha cambiado en los últimos años hacia un mix claramente renovable. Yo quiero dejar claro aquí y ahora que esto se hizo con una clara visión ideológica, ¿de acuerdo? Y se llevó por medio de las nucleares, esa ideología. Yo quiero dejar bien claro que esto no es una moda verde. No estamos hablando de salvar el planeta. Estoy cansado de tener discusiones con gente muy inteligente, pero que está intoxicada. No se trata de que Europa quiera arreglar el problema del cambio climático, que eso da para otra jornada. Cambio climático y calentamiento global, cambio climático y energías renovables. Si están unidos o no están unidos y cómo están manipuladas estos términos. Es muy importante. No estamos hablando de salvar el planeta. Europa emite que el 6-7% de las emisiones de CO2, por mucho que nos estrangulemos, no vamos a resolver el problema. Que merece atención, pero no lo vamos a resolver. Europa no está hablando de una moda verde. Y España, y en particular la Comunidad Valenciana, no estamos hablando de una moda verde. Para que nadie nos critique porque es ideología, no, señor. Estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de estrategia, estamos hablando de economía, estamos hablando de soberanía energética. Si hace 50 años nos hubiesen dicho que tenemos un yacimiento de petróleo el más grande del mundo bajo nuestros pies, hubiésemos dicho que nos ha tocado la lotería. Hubiésemos considerado, y España ahora mismo sería líder mundial, porque los líderes han sido históricamente aquellos que han tenido los recursos, principalmente energéticos. Entonces, no estamos inventando nada. Pues ahora resulta que hemos descubierto que tenemos energías renovables que, además de ayudar al tema del calentamiento global, que lo podemos discutir en foros como este, porque al final los que más hablan son los que menos saben, en un extremo y en otro, y esto da para mucha crítica. Pero el tema está en que si nosotros tenemos una capacidad de tener un recurso renovable, eólica, fotovoltaica, tenemos empresas brutales, tenemos tecnología, tenemos mano de obra cualificada, tenemos puertos para exportar todos estos elementos. Tenemos una capacidad brutal, ¿por qué no la vamos a aprovechar? Todos son problemas, todos son quejas. Los de la extrema A y los de la extrema B. Señores, podemos hacer uso del sentido común. Si aquí de lo que se trata es de tener un mix energético claramente renovable. Pero ¿qué pasa? Que cuando se planifican las cosas con ideología, las bofetadas llegan por fuerza. Y cuando uno es ingeniero y se enorgullece de serlo, le revienta ver qué pocas cosas habéis visto venir. No se trata de ser gurú. Si tú quieres que en 10 años haya un sistema basado claramente en renovables, habrá que cambiar el código de red. Porque la forma en la que esa energía va a intervenir en el sistema, habrá que cambiar el código de red. Habrá que dotar a esas instalaciones de una serie de códigos que permitan que esto no suceda. Pero es que esto no hace falta ser un lince. Ya se metió el hueco de tensión en el año 2010-2011. Es que la energía renovable tiene una capacidad de tener respaldo. ¿Por qué no se han hecho inversiones? ¿Por qué no se ha promovido el tema del almacenamiento? ¿Por qué no se ha puesto el almacenamiento al servicio del sistema? ¿Por qué las renovables con almacenamiento no pueden participar ya hoy en una respuesta activa para dar inercia sintética, para ayudar en los descuadres de oferta-demanda que generan los descuadres de frecuencia, joder, ¿cómo estamos? De frecuencia, porque la causa del apagón, yo lo pasé francamente mal, y me caliento con este tema porque el día del apagón lo pasé francamente mal, con mis 4 hijos lo pasé muy mal. Bueno,
Iván, me tranquilizo. Os vengo a decir que hay un montón de cosas que se ven venir de largo y lo que hay que hacer es hacerlas. Hacerlas. Luego también viene el debate de la nuclear, no nuclear. Del 2019 aquí ha cambiado mucho el mundo entero y yo creo que como poco hay que replantearse si estamos preparados para esto. Hay mucha gente que me critica. Tú que vienes del sector renovable, las defiendes tan a tope. No entendemos cómo puedes defender la nuclear, que yo lo que estoy defendiendo es que mi madre cuando vaya a comprar no le suba la compra al doble. Estoy defendiendo que el que tiene una fábrica de lo que sea, o un sector como el cerámico, no se vean con la soga al cuello porque alguien no ha hecho bien los deberes. Estoy defendiendo el sentido común basado en la ingeniería y no en la ideología. Entonces, a mí me da que me critiquen porque me da exactamente igual, pero es que lo que queremos es un sistema que sea económicamente viable, que encima coincide que es respetuoso con el medio ambiente, o sea, que no entiendo, y que encima nos permita ser una potencia líder. La Comunidad Valenciana está en el camino de hacerlo, pero todavía no es independiente energéticamente, por tanto, lo que tenemos que hacer es lo que no se ha hecho en los últimos 10 años. Ya hemos autorizado 2.000 megavatios, cuando en los 8 años famosos del Botanic se instalaron 100 megavatios, que hasta Baleares instaló más energía fotovoltaica que nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo por la fotovoltaica, por la eólica, por el biogás, por la biomasa, que es una solución parcial al problema que tenemos a día de hoy, por el hidrógeno verde y, sobre todo, por la agilización. Y para eso estamos hoy aquí. Para eso estamos hoy aquí. Bueno, tu discurso está muy chulo y estás muy enfadado, pero ¿qué habéis hecho vosotros? ¿Vale? Bueno, y ahí un poco enlazamos con lo que viene a ser la jornada de hoy. Bien, es un poquito frustrante a veces tener tan claro lo que hay que hacer y ver que tienes las limitaciones. Una de ellas es la limitación de la administración, otra de ellas es la limitación del músculo que tienes para ejecutar tus cosas y tercera y más importante es que tienes leyes de rango superior que no puedes tocar, con las que te tienes que topar. Algunas de ellas han ido cayendo por el camino y luego dices, bueno, si lo querías hacer, déjame que lo haga yo. No, a ti no te dejo hacerlo, pero si tú lo pusiste en un Real Decreto ya, pero no lo aprobasteis. Lo siento, no lo entiendo. Dicho lo cual, una de las claves para esto es instalación de renovables, instalación rápida del almacenamiento. La Comunidad Valenciana tiene un ecosistema descomunal en materia de almacenamiento. Tiene empresas líderes, punteras, en todo lo que tiene que ver con renovables y en particular con almacenamiento. Aprovechémoslo. Estamos intentando sacar una serie de órdenes e instrucciones para agilizar y facilitar la hibridación de instalaciones con almacenamiento, que es una de las claves en mi opinión, y luego cualquier otro tipo de instalaciones. Y ahora ya vamos a las infraestructuras. Cuando uno hace una planificación de un sistema del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, con unos números muy chulos, en los que todos son buenas intenciones, salvo una cosa que es el cierre de las nucleares, que eso es impepinable, es curioso que no vaya todo acompasado. Vamos a ir todos de la mano para evitar un error como el que cometió Alemania, cerrando sus nucleares por cuestiones ideológicas y, bueno, pues como había habido un terremoto en Fukushima y un tsunami, pues vamos a cerrar las nuestras por si acaso. Tenemos un tsunami también en Alemania, cosa poco probable. No cometamos los mismos errores. Por tanto, si tenemos claro lo que necesitamos, si tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer es poner las bases. No puedes hacer un plan nacional y no tener en cuenta que para que eso funcione, una de las claves es el aumento de la demanda. Es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, porque tiene que aumentar la demanda para que siga pudiendo meterse energía renovable, porque si no, el sistema de fijación de precios, el sistema marginal, que se diseñó para ser muy interesante desplazando las energías más caras, se ha convertido en un sistema más bien perverso. Esto es una de las cosas que hay que ir pensando. Y para aumentar la demanda, lo primero que hay que hacer es aumentar las redes. Señores, queremos electrificar, queremos descarbonizar, es obvio que hace falta invertir en redes. ¿Cuánto tiempo llevamos, yo desde que estoy en el cargo, diciendo, por favor, podemos dejar estos porcentajes del 0,065 y demás? ¿Podemos, por favor, invertir, que no es una cuestión importante en el PIB de España, en algo que es vital y que no lo decimos las comunidades autónomas, lo estáis diciendo vosotros en vuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? ¿Podemos ser coherentes por una vez? ¿Podemos ser coherentes? Llevamos con la planificación 2025-2030, insisto, 2025-2030, que todavía no se ha aprobado. El 9 de octubre nos mandaron el borrador, 2026, y se espera para finales del 26 en el mejor caso. Chicos, ya vamos tarde. Yo sé que es complicado. ¿Qué estamos haciendo desde la Generalitat? Primero, insistir y presionar para que se obtenga en la Comunidad Valenciana el máximo número de infraestructuras. En el borrador ya hay infraestructuras muy importantes como el eje La Liana-La Plana de 400 kilovoltios, una reivindicación histórica que pueda permitir no solamente potenciar y dar músculo eléctrico a la parte de Castellón, sino sobre todo dar un alivio a una solución al sector cerámico, como otras muchas infraestructuras que yo creo que al final conseguiremos entre todos. Eso por una parte. Pero por otra parte, luego ¿qué hay que hacer? Legalizarlas y ejecutarlas. La administración, en efecto, vivimos en Europa, vivimos en España, estamos en la burocracia quizá abusiva. Y todos lo sabéis, y yo lo sufro y lo padezco, lo he padecido de un lado y ahora lo padezco del otro.
¿Qué cosas hemos hecho? Por intentar un poco aterrizar ya todo este rollo que os he soltado. Pues bueno, primero hemos sacado 2 resoluciones masivas de instalaciones eléctricas del Grupo 2 que no llevan declaración de utilidad pública ni estudio ambiental, porque consideré que eran instalaciones extraordinariamente sencillas que estaban generando un problema brutal en el desarrollo económico que afectaba mucho a la vivienda, afectaba muchísimo a la industria y que era un problema que no nos podíamos permitir. Por tanto, como no puedo tener 500 funcionarios más, porque ni quiero, ni puedo, ni lo entendería además la ciudadanía, lo que hemos hecho es poner un poquito de sentido común. Hemos autorizado 6.500 instalaciones de un plumazo, dejando toda la responsabilidad, o parte de ella, en el camino, en los ingenieros. Y aquí estamos. Segundo, luego ya pasará por la administración para revisar y cumplir con todas las normativas. Segundo, hemos hecho ya 2 modificaciones de planes de simplificación, en las cuales hay un montón de instalaciones eléctricas que se consideran modificaciones no sustanciales, de forma que no requieran de autorización administrativa previa ni de construcción. Esto no solamente va a agilizar esos trabajos, esto va a permitir que yo pueda disponer de muchos más recursos dentro de la administración para hacer autorizaciones y no para estar mandando papeles y papeles y papeles que realmente no son estrictamente necesarios. Eso ya está en marcha. Por otro lado, una de las medidas que yo creo que más repercusión va a tener, sin duda alguna, es la de la entrada de las ECCs, las empresas colaboradoras de certificación, entre las que se encuentra afortunadamente el Colegio de Ingenieros Industriales. Ya estamos trabajando, ya hemos tenido una primera reunión, ya hay un borrador de cómo vamos a trabajar. ¿Esto de las ECCs qué es, Manuel? Que lo he oído por ahí, pero no lo entiendo. Pues esto de las ECCs es que la calidad documental que llega a la administración, que repito, de por sí quizá excesivamente burocratizada, pero la realidad es que al margen de eso hay un problema que yo me congratulo porque es más fácil de resolver, todo lo que está fuera de la administración es más sencillo, que es el de la calidad documental. Y aquí tengo que deciros que tristemente, después de 22 años haciendo proyectos, me he dado cuenta de que hay gente muy indignada de lo lento que van sus expedientes, y cuando yo entro en los expedientes veo 9 omidocus. Omidocus son omisiones de documentación, entre los cuales hay muchos que se repiten. Oiga, usted no ha justificado esto, y vuelven a mandar el mismo proyecto y tenga que repetirlo. El 70% de mis funcionarios está dedicado a decir a la gente que lo que han presentado está mal. Reflexionemos sobre eso. Claro, yo cuando vi ese dato, automáticamente dije, lo que voy a hacer es arreglarlo desde fuera. ¿Qué van a hacer las ECCs y el Colegio de Ingenieros entre ellas? O el Colegio de Ingenieros Técnicos también, o asociaciones como Femeval y ASELEC. Van a hacer un filtrado documental. Es decir, yo te he pasado un documento en el que te digo el 95% de los omidocus que envío son por estas razones. Entonces, estos colegios lo que van a hacer es, al que quiera, porque yo no puedo obligarles a pasar por ahí, al que quiera le presentará la documentación y el colegio de una manera ágil, el colegio, cualquier ECC, no me quiero centrar en el colegio, podrá en un contacto rápido con sus asociados o no asociados, colegiados o no colegiados, a quien quiera, revísemelo. La intención es que llegue perfecto y además no solamente perfecto, sino que para luego, cuando yo tenga que pedirle informes a medio ambiente, a paisaje, a territorio, a carreteras, que haya clara y firmemente justificado todo para que todo vaya más rápido dentro. Lo que he intentado hacer es unificar lo que yo sé de fuera y el problema que veo de dentro para que vaya más rápido. Yo creo que esta va a ser una medida que se va a poner en marcha en semanas, espero que un mes, 2 meses máximo, y creo que va a tener un efecto brutal y se va a notar, yo creo, de una manera más muy rápida. Más allá de eso, la ley de simplificación también ha metido muchas modificaciones en materia de por ejemplo, de las instalaciones del Grupo 2. También si un DUB sin día ya tienen un procedimiento cuando no pasan por la ECC, porque cuando pasen por la ECC necesitamos esos últimos flecos, digitalizado, de forma que tú vas a subir la documentación, tú vas a escribir un montón de cosas para que no tenga que escribir un funcionario, va a haber inteligencia artificial que va a leer una serie de documentos, especialmente los de garantías. Se están aplicando un montón de cosas porque, primero, la administración se tiene que digitalizar, se tiene que dotar de más inteligencia artificial para agilizarlo y tiene además que conseguir que tú no puedas meter la documentación si no la has metido perfecta. Yo siempre hago el mismo comentario cuando apunto una carrera, un triatlón o cualquier cosa de esas que hacemos para intentar fingir que no nos hacemos mayores, pues si yo no pongo la talla de la camiseta que quiero no me dejan inscribirme. Pues en la administración no puedes meter una documentación si te falta que el proyecto esté visado. Perdón, que esté firmado. Algo tan simple como eso, os sorprenderíais la de veces que genera que un señor se tire 1 hora y media de una mañana redactando un omidocu para decirle, oiga, es que ha entregado un proyecto y no está firmado. Que es como lo mínimo que se podría exigir. Bien, pues aparte de esto, seguimos elaborando la digitalización de la administración, seguimos elaborando medidas que vayan simplificando.
Tengo que agradecer el trabajo que hacéis muchas de las personas que veo aquí, Rafa, Raúl, por supuesto también Iberdrola, el Colegio de Ingenieros, muchos de vosotros, perdonadme si alguno lo menciono, en esas propuestas de simplificar esto, agilizar aquello. Las medidas de simplificación están en el ADN e incluso ahora vamos a hacer enmiendas a nuestra propia ley en la que también vamos a mejorar, porque lo que sacamos nos hemos dado cuenta que también es mejorable. Al final se trata de poner la máxima responsabilidad en los ingenieros, la máxima responsabilidad en una declaración responsable al final de la corrida. Mi hermano siempre digo lo mismo, es médico y no tiene un funcionario mirando mientras opera a cuerpo abierto. Pues tampoco tiene que haber tanta supervisión por parte de la administración. Si bien hay veces que entiendo a los funcionarios porque tienen la preocupación de ver la calidad documental. No se trata de meter un papel y ya me irán diciendo. Se trata de hacerlo bien por responsabilidad, porque los que no lo hagan bien fastidian a los que venís por detrás con calidad documental acreditada. Por tanto, deciros que hay una parte de la solución que la vamos a poder hacer entre la Administración y las ECCs y, por supuesto, todos vosotros, que hay otras partes que vamos a intentar agilizar y hacer grupos de trabajo, además, como ya tenemos con infraestructuras críticas, tanto con Iberdrola como con Red Eléctrica, como en otras compañías, y empezar siempre por lo que yo dije cuando llegué a este cargo. Voy a pedir perdón por todo lo que voy a hacer mal y voy a pedir paciencia porque todo esto va a costar, y en efecto está costando, pero yo creo que una de las claves es si tenemos claro el sistema eléctrico hacia el que queremos ir, y para ello hace falta principalmente almacenamiento y energías renovables de todo tipo. Lo que tenemos que hacer es que no sea la Administración la que luego ponga esas barreras. Por tanto, como veis, con muchas ganas, con mucha energía, con muchas intenciones. También os tengo que decir que no es para nada sencillo y el desgaste es importante, porque a veces frustra. En una empresa privada darle la vuelta a algo es sencillo, si uno es valiente. En la administración cuesta un poco, pero creo que es muy interesante, y quiero agradecer al colegio también en esta jornada que contéis, que expliquéis cómo se tienen que hacer las cosas. El tema de los gases fluorados, que yo es un tema que tengo también entre ceja y ceja, que no suponga ningún problema, que podáis tirar para adelante y luego que lo justifiquéis atendiendo lo que haga falta. Todas esas cosas las tenéis que contar. Y no solo es contar esto que estáis contando hoy, que es todo súper interesante, es que luego contéis lo importante que es la calidad documental, el trabajo que estáis haciendo desde las ECCs. Es importante que contéis la importancia que va a tener en su momento el biometano, como solucionar un problema que tenemos como los residuos, y generar además un elemento tan importante como es esa molécula de metano, que ahora todo el mundo se está dando cuenta de lo importante que es, etcétera, etcétera. Sobre todo porque yo creo que hace falta más tecnología y menos ideología. Y yo creo que si ponemos sentido común en todo lo que tiene que ver con la energía, que ahora vuelve a estar de moda, pero siempre ha estado ahí detrás, yo creo que conseguiremos que la sociedad también lo entienda, y que entienda que hay que caminar hacia un modelo que poco a poco tiene que ir cambiando. Igual que un día había algarrobos y luego hubo naranjas, pues a lo mejor ahora uno tiene que aprender a convivir con un nuevo sistema, porque lo importante al final son las personas. Agradeceros la invitación. Creo que va a ser muy interesante todo lo que vais a hablar hoy. Yo estoy bastante informado de todo, pero bueno, como tengo la suerte y el privilegio de tener contacto con vosotros, todas las conclusiones que saquéis y todo lo que se puede hacer desde la Administración para mejorar y agilizar lo que viene a ser vuestro trabajo, porque, como os digo, la solución yo la tengo bastante clara. No voy a ser yo el que lo resuelva, porque soy yo, al final, un pequeño director general, pero yo creo que la solución la vais a hacer vosotros. La solución de las renovables, la solución de las instalaciones, de las líneas eléctricas, van a ser las empresas, los ingenieros, los que estéis detrás. La Administración lo que tiene que hacer es tener sentido común y no molestar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad es que nos has dado una visión geopolítica más que interesante, y cómo la energía, incluso en los conflictos bélicos, también tiene un gran peso. También agradecerte todo el esfuerzo que estáis haciendo, que pese a que tú dices que es lento, pero al final se van consiguiendo cosas. Todo el tema de la simplificación y todo el tema de la ECC creo que va a ser un efecto muy revulsivo para todas las empresas, lo que hemos comentado anteriormente, para todo el tema de la competitividad. Y por Dios, que no te habíamos enfadado, porque tendrías que ser realmente... No estoy enfadado, ¿eh? No, pero tiene que ser digno de ver, Pues muchísimas gracias, tanto Iván como Manuel. Y ahora sí, vamos a pasar ya a la parte un poco más técnica, y doy paso a Javier Abad, que es miembro de la Junta de Gobierno y coordinador de desarrollo de negocio de la División de Ingeniería de Grupo TEC. Javier, cuando quieras, y a los ponentes... Ya les haces la presentación a ellos. Gracias.